Ok, voy a pasar los diapositivos que no tocamos la vez pasada, que no vemos. Si tienen algunas preguntas para mí, ¿no? Y déjame contestarte bien. Ok, pues una pregunta de qué es la vida, desde el punto de vista termodinámica, es que es un proceso que disipa. ¿En qué se disipa? Se disipa los fotones que llegan del Sol en el visible y en el ultravioleta, se absorbe en la materia de planta y luego se causa que esta energía de absorción del fotón se causa calor, se produce calor en las hojas, que entonces empieza la evaporación del agua. Y esta evaporación de agua entonces produce el ciclo de agua, que también es un sistema disipativo, porque la energía se sube hasta las nubes, que es menos 14 grados, y cuando el agua, el vapor de agua se condensa, se emite esta energía, pero a esta temperatura. Entonces el espectro está desplazado hacia el infrarrojo. Entonces todo es un proceso disipativo que incluye partes bióticas y partes abióticas. Los animales son una parte muy pequeña del ecosistema y solamente son para fomentar la función de disipación de las plantas. Y lo hacen, por ejemplo, pasando nutrientes a las plantas, llevando sus semillas de un lado a otro. Y también se producen ambientes que permiten la planta funcionar. Entonces, cuando vemos un área de la naturaleza, casi todo lo que vemos son árboles y plantas. Esas son las partes del ecosistema más importantes que están absorbiendo la luz del sol y disipándolo en calor. La biomasa de la Tierra consiste esencialmente de plantas, como 450 gigatoneladas. Los animales solamente 2 gigatoneladas, que son estos dos cuadros aquí en gris. Y los humanos solamente un pequeño parte, que es el eslabón aquí en rojo. Y también hay bacteria fotosintética y otro que componen en total como 70 gigatoneladas. Pero casi toda la materia o la biomasa en la superficie de la Tierra son las plantas. Entonces, comparten casi 95% de toda la biomasa en la Tierra. ¿Y qué hacen las plantas y los cianobacterias? Pues tienen pigmentos en sus cuerpos, en las hojas de las plantas, que absorben muy fuertemente desde el ultravioleta, en el UVC, alrededor, empezando como 220 nanómetros, que es más o menos por acá, y absorbe casi constantemente y fuertemente hasta el borde rojo, the red edge, it's called, which is about 700 nanometers. So there are a lot of different types of pigments, not only chlorophyll, which are doing this absorption. And that is basically the function, because they are absorbing 99.9% of what they do absorb goes into heat, se va en calor. El resto solamente como 0.1% se va en la fotosíntesis o en la reproducción de las plantas. Si tienen preguntas, mejor que me paran, y es bueno escuchar su voz para saber que me están siguiendo y todavía se ven bien los diapositivos. ¿Ok? Sí, Doc. Cualquier pregunta y interrumpir a vez en cuando para que sé que están vivos, porque no les ven. Ok, entonces
también, como dijo, hay otro sistema abiótica, que es el ciclo de agua, que está acoplado a la absorción y disipación de los fotones en las plantas. Y eso es por la transpiración de las plantas y, como dijo, la energía que llevan de las hojas llega hasta el nivel atmosférico donde existen las nubes, y ahí el agua se condensa y se mete el calor, aparte del cual se sale al espacio, pero a un espectro que corresponde al cuerpo negro de menos 14 grados. Entonces, ese es un acoplamiento de un proceso abiótica, que es el ciclo de agua, que está acoplado al proceso biótica de absorción de fotones y disipación en calor en las hojas. Y juntos se producen entropía. Entonces, el agua es una parte fundamental de este proceso. Entonces, el agua no solamente es necesario para la vida, pero por todo el proceso de disipación. Entonces, veamos que los fotones y los pigmentos y agua juntos da lugar a la disipación, absorción de fotones en el ultravioleta visible en las moléculas y luego su disipación en calor. Entonces, estamos convirtiendo pocos fotones de alta energía en muchos fotones de más baja energía. Y ese es el caso por las plantas, sobre la superficie de la tierra, y también en los mares por la fitoplancton, que consiste principalmente de cyanobacterias que llevan igual de pigmentos que encuentras en las plantas sobre la tierra. Entonces, estas estructuras se conocen como estructuras disipativas. La vida o el ciclo de agua. Otros ejemplos son huracanes. Aquí en un huracán estamos disipando el gradiente de temperatura sobre el sistema. Ese es el esfuerzo externo que está impuesto sobre el sistema. Es el mismo por el caso de las celdas de Barnard. Tenemos un gradiente de temperatura. Y por el caso de las reacciones de fusión, Belousov-Zhabotinsky, aquí estamos disipando un potencial química. Este depende de la afinidad de los reactantes que entran y los que salen del sistema. O puede ser un sistema completamente cerrado, en donde empezamos con una distribución de los reactantes, tal cual el sistema se empieza a reaccionar hasta que se llega a un equilibrio. Pero estos sistemas pueden seguir existiendo en el espacio y tiempo, estos patrones, donde corresponden diferentes tasas y diferentes reacciones químicas. Pueden seguir si tenemos un flujo constante de reactantes y un éxito del área de los productos. Y entonces la vida, digamos, es también un sistema disipativo. Y básicamente aquí el gradiente sobre el sistema es la potencial fotónico, es decir, la espectro del cuerpo negro de la superficie del Sol comparado con el espectro del el cuerpo negro del espacio, que es como 2.7 grados. Entonces, ese es el caso por todos los procesos irreversibles, incluyendo la vida, que se aparecen y proliferan y evolucionan solamente para disipar un potencial termodinámica generalizado impuesto sobre el sistema. Ok, y no sé si pasó esta la vez pasada, pero esos son ejemplos de sistemas que están totalmente cerrados, donde tienes un único sistema que consiste de camarones que están comiendo las algas y que entra solamente la luz, y esta luz causa la fotosíntesis, que es la comida por los camarones,
pero principalmente lo que está pasando igual, estamos disipando la luz en calor que está escapando también esta esfera. Ok, creo que ahí voy a ahorita pasar a otro. Si hay unas preguntas, por favor, pregúntame. Si no, voy a pasar a otra práctica. Es una práctica que di hace muchos años. Era, de hecho, la primera práctica que di respecto al origen de la vida, que fue en Acapulco en el año 2009. Déjame empezar desde el principio. ¿Me están siguiendo todavía ustedes? Sí, Doc, creo que todo bien. Ok. Bueno, entonces, esa es una práctica que presenté en el meeting que se llama CAM, que es Canadian American and Mexican Physical Associations. When they have their meetings, I think it's every 4 years, they have a meeting together. Tienen una junta en común. Y esta fue una práctica que hice para los estudiantes de posgrado en ese entonces. Y fue la primera práctica que presenté sobre el origen de la vida vista desde el punto de vista termodinámica. Y ya hemos avanzado bastante en las investigaciones desde entonces. Pero creo que todavía es una buena práctica para empezar porque empieza bastante sencillo con los conceptos sobre el origen de la vida, un poco la historia y luego ya llegando otra vez a la parte de la termodinámica. Bueno, entonces fue desde el año 1859 cuando Charles Darwin propuso que la vida pudiera tener un origen química. Se hablaba de una sopa de materia orgánica que poco a poco llegaba a ser más complejo, aunque no mencionaba los detalles en cómo la materia orgánica pudiera llegar a ser la vida. Pero fue la primera, digamos, idea, aunque no en estas fechas, pero de hecho los griegos hace como 2000 antes sospecharon también que la vida pudiera seguido a partir de materia inorgánica. Se hablaban de la vida saliendo espontáneamente de materia inorgánica. Particularmente hablaban del lodo, como la vida salió del lodo. Donde hay suciedad, supuestamente salió la vida. Y esos ideas fueron retomados hasta como 1859, cuando Darwin empezó con su teoría de evolución de las especies. Sin embargo, su teoría no dice absolutamente nada sobre el origen de la vida. Y aunque algunos han intentado acoplar su teoría al origen de la vida, por ejemplo, hablando de selección de moléculas que son, digamos, más estables, ¿ok? En cambio de selección de los que sobreviven mejor, en el nivel molecular, intentaron explicar el origen de la vida sobre moléculas que eran, digamos, más estables con respecto a su ambiente. Pero de ahí no salió una teoría, digamos, completo del origen de la vida. Y no fue hasta 1956 cuando Stanley Miller y su asesor Harold Urey empezaron experimentos probando la idea de Oparin de que con una atmósfera de gases que son reduciendo, es decir, que tenía mucho hidrógeno, como metano, amonio y hidrógeno mismo, gas de hidrógeno,
hidrógeno, y expuesto a rayos, y también Oparin dijo expuesto a luz ultravioleta, se pudiera formar moléculas más complejas, las moléculas orgánicas. Entonces fue en 1956 cuando Stanley Miller y su asesor Urey hicieron los experimentos y encontraron en verdad de que sí salieron varios aminoácidos e incluso algunos ácidos nucleicos, que son los bases de ADN. Pero sin embargo, hasta hoy en día el origen de la vida parece un enigma. Pero quizás si fijamos en la función de la vida, que como lo ha mencionado, parece ser disipar, porque absorbe muy fuertemente la luz en el UV y en el visible y lo disipa calor. Y la vida no tendría que hacer esta función, pero sí lo hace. Por ejemplo, la vida pudiera ser transparente a la luz o puede ser reflectivo a la luz. It can be transparent or reflect the light, but in fact, life absorbs light. Entonces, de ahí, si fijamos en la función que es la disipación, quizás podemos tener una explicación del origen de la vida en términos de física química o desde el punto de vista termodinámica. Termodinámica es un formalismo que incorpora todas las leyes de la naturaleza y es el formalismo más general para tratar asuntos macroscópicos que tenemos. Ok, todos los procesos irreversibles aparecen y persisten para producir la entropía. Primero, ¿qué es la entropía? Bueno, hay muchas maneras para definirlo, desde maneras bastante vagas como diciendo que es una medida de la desorganización de la materia, la energía, o en términos matemáticos podemos definirlo como la variación, la entropía es igual a la variación de la energía sobre la temperatura. Pero para mí he encontrado la mejor manera para ver la entropía es como es una medida de la distribución de las variables que están conservados en la naturaleza, como son la energía, la momento angular y la carga. Es la distribución de máximo distribución sobre los grados de libertad microscópicas. Y estas distribuciones corresponden a una distribución de Boltzmann cuando el sistema está en equilibrio, pero no necesariamente cuando el sistema está fuera de equilibrio. Pero te puedes imaginar, incrementando la entropía, estás incrementando la distribución de las variables sobre cada vez más grados de libertad microscópicas de la materia. Y por ejemplo, sabemos que son estos grados de libertad de la materia. Son, por ejemplo, la rotación de moléculas o átomos, la translación en el espacio, los modos vibracionales. Todos estos, digamos, grados de libertad son lugares en donde puedes guardar la energía. Entonces te puedes distribuir la energía sobre más y más de estos grados de libertad. Y parece que esa es la tendencia de la naturaleza. Y esa es la segunda ley de la termodinámica. Entonces hay estos procesos irreversibles que aparecen particularmente para fomentar esta distribución de los variables conservados de la naturaleza sobre cada vez más grados microscópicos. Y ejemplos que conocemos son los huracanes, el ciclo de agua y también la vida. ¿Y cuándo aparecen estos procesos? Pues cuando pudimos mostrar que la producción de entropía global se incrementa. No es que se maximiza,
Esa es la entropía que se maximiza en equilibrio, pero la production entropía tiene la tendencia a incrementarse, pero no consistentemente. Se puede bajar y se puede aumentar, y esto lo vamos a tocar en otra clase más adelante. Pero la tendencia general es incrementar la production entropía global del sistema, ¿ok? Aquí, cuando estamos hablando global, entonces estamos hablando de toda la biosfera, incluyendo las partes abióticas, como el ciclo de agua, o los vientos, o los corrientes en los mares. Esa es la tendencia de la naturaleza, entonces, y esta que es atrás de la evolución de los sistemas, y no solamente son evolución de sistemas bióticas, pero evolución de sistemas también abióticas. Sabemos, por ejemplo, que la atmósfera ha cambiado tremendamente gracias a la vida. Entonces, son muchos procesos irreversibles que están acoplando y uno se afecta al otro. El biótico se afecta al abiótico y al revés también. Por ejemplo, cuando llegó un meteorito, ese es un ejemplo muy extremo, pero un meteorito que acabaran con los dinosaurios, pues cambiaron también la biosfera de la Tierra. Entonces el abiótico puede afectar la biótica y la biótica, el abiótica. Y de hecho, desde este punto de vista, no debemos de distinguir entre procesos bióticos y procesos abióticos. La diferencia, la distinción entre los dos, si hay uno, es que en el caso de la biótica, las interacciones entre las partículas en las moléculas son covalentes, son fuertes, es una interacción muy fuerte. Y en el caso de los abióticas, como los vientos o como por ejemplo los huracanes, las interacciones son de muy débil interacción. Son interacciones de hidrógeno. Y esos son débiles comparado con los covalentes. Y estas interacciones débiles de hidrógeno funcionan en el infrarrojo, mientras estos covalentes, digamos, funcionan o son propensas a ocurrir en el visible y el ultravioleta. Entonces, ese es el principio de la naturaleza, que estos procesos irreversibles van a aparecer, si son bióticos o abióticos, cuando las condiciones son tal que se permitan, por ejemplo, por las leyes de la física que están satisfacidos, y si no estamos desobedeciendo las leyes de la naturaleza. Entonces, es un principio de operación de fomentar la producción de entropía. No es lo mismo a llegar al máximo de entropía en un sistema aislada. Esa es la segunda ley. La segunda ley también es atrás de esta fomentación de la producción de entropía, pero entra por una manera distinta. Ok, entonces para darles un ejemplo, ¿qué es la producción de entropía? Pues la naturaleza trabaja con muchos microestados y probabilidades. Por ejemplo, si tenemos un recipiente que está lleno de agua y metimos una gota de tinta en el agua, con el tiempo sabemos que esta gota de tinta va a estar completamente dispersada sobre todo el volumen. Y nunca vamos a regresar a este estado inicial donde encontramos la tinta todo junto y el agua clara. Y los, digamos, microestados de este sistema está determinado por la cantidad de partículas y su posición y momento de cada una de estas partículas, que es un montón que es imposible manejar con las leyes de Newton. Entonces necesitamos otro formalismo, y ese es el formalismo de la termodinámica, que nos permite trabajar con variables macroscópicas en cambio de variables microscópicas para intentar predecir o determinar la evolución del sistema. Eso es que queremos predecir. Y bueno, sabemos que la entropía tiene una proporcionalidad
bueno, no linealmente, pero proporcional al logaritmo del número de microestados. Entonces, la ecuación de Boltzmann de S, la entropía, es igual a KB, que es el constante de Boltzmann, por el logaritmo del número de microestados en el sistema. Entonces, el número de microestados, la mayor la entropía del sistema. Es decir, que estos microestados son los microestados que son consistentes con el macroestado. En estos dos casos son distintos macroestados. En este caso, el macroestado es donde tenemos la tinta en un riñón confinado y el agua separado. Y este microestado es donde la tinta macroestado es donde la tinta está dispersa sobre todo el sistema. Entonces, este sistema tiene muchos más microestados consistentes con ello, con la vista macroscópica, digamos, que en este caso. ¿Okay? Y entonces, por eso vemos esta distribución. Estamos viendo que la energía, momento de las posiciones, coordenadas de posición, están siendo dispersados sobre todo el volumen, o incrementando la entropía del sistema. Cuando estamos lejos de equilibrio, es cuando pudimos tener otra dinámica. Por ejemplo, en el caso del anterior, ya cuando llegamos a este equilibrio ya no hay dinámica. El sistema es homogéneo, no se ve separación de materia, no se ve procesos a nivel macroscópico. Claro que las moléculas están brincando de un lado a otro. Entonces hay dinámica a nivel microscópico, pero no macroscópica. Esta situación cambia cuando tenemos un sistema que está lejos de equilibrio. Y esa es una cotación de Prigozhin. Escribió en 1964 sobre estructuras disipativas. Él fue realmente la persona que fundó la termodinámica fuera de equilibrio en un formalismo que sí se pudiera aprovechar y aplicar a sistemas reales. Él escribió que las estructuras están creadas por flujos continuos de energía y materia desde el mundo externo y su mantenimiento requiere una distancia crítica de equilibrio, es decir, un nivel mínimo de disipación. Ok, para explicar esto, déjame darles un ejemplo de las celdas de Barnard. En el caso de las celdas de Barnard, tenemos dos placas, uno abajo que es caliente, y otra placa arriba que es frío. Y en medio tenemos un líquido, puede ser un aceite, por ejemplo, normalmente es un aceite porque tiene la viscosidad más o menos correcto para poder visualizar estos celdas de Barnard. Pero mientras la gradiente de temperatura es menor que un valor crítico, vemos un sistema homogéneo. ¿Okay? Pero si incrementamos el gradiente de la temperatura, fijando todas las otras variables del sistema, de repente a una temperatura crítica, a un gradiente de temperatura crítica, empiezan a formar estos celdas de Barnard. Esos se forman, por ejemplo, cuando la fuerza buoyante, es decir, cuando calentamos el agua, se hace menos densa, entonces tiene una fuerza buoyante que causa que se sube el agua caliente o el líquido caliente. Y cuando llega el líquido caliente a la superficie, se enfría, entonces se aumenta la densidad y se baja. Entonces, estos sistemas aparecen una vez que la fuerza de fricción o la viscosidad del líquido es superada por la fuerza buoyante de la baja densidad del líquido. Es cuando empiezan estos celdas de Barnard. Entonces, estas son estructuras disipativas porque fomentan la disipación del gradiente de temperatura sobre el sistema. O en otras palabras,
fomentan el flujo de calor desde abajo hacia arriba. Y también por este flujo de calor, porque sabemos que en la termodinámica fuera de equilibrio, la production entropía es simplemente flujo por fuerza. En este caso, la fuerza es el gradiente de temperatura sobre el sistema, básicamente, y el flujo es el flujo de calor. Si multiplicamos los dos, tenemos la production entropía. Luego lo describimos cómo llegamos a este resultado, pero la production entropía por un proceso irreversible es simplemente la fuerza generalizada multiplicado por el flujo generalizado. Bueno, a este gradiente crítico, la temperatura, de repente tenemos los celdas de Bernard y tenemos un pendiente de la production entropía que aumenta. O en otras palabras, un incremento en el flujo, porque la production entropía es el flujo por el gradiente. Hay un aumento en el flujo. ¿Ok? Entonces, este sistema está permitiendo la naturaleza distribuir los variables conservados como la energía, la momento angular, la momenta, la carga, sobre cada vez más grados de libertad. Ok, ¿hay algunas preguntas hasta aquí o estamos bien? Oh, yo tengo una duda, perdón. Sí, sí. Tenía la idea de que, bueno, el flujo de calor Ajá, en estas transiciones, pues, ajá. obedece a fenómenos Obedecer. estadísticos de que no siempre se produce a la misma temperatura crítica, bueno, el flujo crítico. Aquí afecta, no afecta esas variaciones. No sé si me expliqué. Pues si puedes reproducir exactamente las condiciones iniciales del sistema, si tienes varios experimentos, si todos son idénticos, entonces vamos a encontrar que hasta una fluctuación microscópica, la temperatura crítica o la gradiente de temperatura crítica es lo mismo. Puede ser cambia, por ejemplo, si tienes distintos distancia, si tienes distinto viscosidad o si tienes distinto gradiente de temperatura. Pero si los otros parámetros del sistema están constantes, entonces eso siempre ocurre a la mismo gradiente. Hay fluctuaciones y estas fluctuaciones deciden la dirección, por ejemplo, del flujo. Por ejemplo, esta aquí lo vemos en esta dirección y el otro en la dirección opuesta, etcétera. Pero puede ser que este empezó aquí, en esta dirección, al revés. Eso sí depende de las fluctuaciones microscópicas. Porque vemos que cuando llegamos a este punto en donde hay esta transición, otra fase, a veces lo llaman como fases afuera de equilibrio. Cuando llegamos hasta, tenemos un bifurcación, entonces puede tener, es en el régimen no lineal. Entonces hay varias soluciones que están permitidas y vemos que aquí hay varios. Primero hay esta dirección que es variable, ¿ok? Y en la bifurcación es una fluctuación microscópica que es estadística, ¿no? Que no se puede predecir qué es lo que determina la dirección de rotación. Sin embargo, la production entropía sigue siendo igual. Si es en esta dirección o al revés, todavía tenemos la misma production entropía. Sin embargo, por ese sistema también hay otros estados estacionarios que pueden ocurrir. Y ese es, por ejemplo, aquí vemos que el agua caliente se sube en el centro de la célula, por ejemplo, aquí. Pero también el agua caliente puede bajar. ¿Okay? Entonces, si lo ves desde arriba, en general, el sistema más estable es cuando el agua caliente o el líquido caliente sube en el centro de la célula de Bernard. Pero también puede subir por las orillas.
enfriar arriba y luego baja en el centro. Entonces hay dos estados, aparte de estos, la dirección de rotación de estas células, hay dos estados que pueden existir que sí tienen distintos producción de entropía, que también depende de las fluctuaciones microscópicas. Sin embargo, uno es mucho más probable que el otro. Lo que es más probable es que el líquido caliente sube en el centro de la celda de Bernard, pasa sobre la superficie frío arriba y luego se baja alrededor de los ejes de cada célula. Y puede demostrar que esta dinámica produce más entropía, tiene mayor producción de entropía que el otro, en donde el líquido caliente sube por los lados de la célula y baja en el centro. Y todo eso depende de las fluctuaciones microscópicas. Y de hecho es esta que nos da una historia para la vida, porque son fluctuaciones microscópicas que define la dirección de evolución del sistema. Luego lo vemos igual con el DNA. Una fluctuación microscópica puede cambiar la dirección de evolución de no solamente un organismo, pero todo el ecosistema. Ok. Bueno, pero antes de Prigogine, de hecho, el primero pensar en estas cosas y cómo la vida estaba relacionada con la producción de entropía fue Ludwig Boltzmann, que escribió en 1886 que la lucha para la existencia de seres vivos no es entonces una lucha por materia prima, ni por energía que se puede encontrar en la forma de calor en casi cualquier cuerpo, sino que es una lucha por entropía que llega a ser disponible por la transición de energía del sol caliente a la tierra fría. ¿Qué significa esto? Pues lo vemos a una escala mucho más grande. Y ese es todo el sistema, es la biosfera, la tierra. Y incluye el sol, que es el ambiente de la tierra, digamos. Sabemos que el sol se emite fotones en el visible y ultravioleta y también en el infrarrojo, por supuesto. Parte de esta luz está dispersada, como 30%, ese es el albedo. Y el resto está absorbido en la biosfera y convertido en radiación de longitud de onda más larga.